Bueno, segundo bloque, y vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Venimos analizando en estos días qué pasa en los diferentes sectores y en los diferentes rubros, porque en un momento dijeron, uy, fin del cepo, medidas cambiarias nuevas, ¿qué va a pasar? Esto explota, todo, no pasó nada, no explotó nada, todo sigue más o menos normal, acomodándose. Un día más, hoy, que el Banco Central no tuvo que intervenir, no es que no intervino, no tuvo que intervenir, así es que dentro de todo la cosa está bien, pero sin lugar a dudas hay repercusiones en los diferentes sectores, y quise apuntar al rubro inmobiliario, que sin lugar a dudas es un sector, un mercado que ya estaba dolarizado, pero bueno, a ver qué pasa con todo esto. ¿Cómo están? Le pregunto al doctor Facundo Bilbao Aranda, que es abogado y corredor inmobiliario, con buenas expectativas. ¿Cómo han recibido todo? ¿Cómo va? Gracias por venir. Al contrario, gracias a vos, Fabi, por la invitación. Siempre un placer venir a visitarte. Gracias. Es un placer charlar, porque Sí. viste, lo hacemos como muy dinámico y Sí, para sí, que sí. la gente entienda qué está pasando. Y de eso se trata, ¿no? Tratar de comunicar un poquito para transmitir. Si hay cosas de las que preocuparse, transmitirlas para que se encaren con calma, Exacto. digamos. Y si no hay nada de que preocuparse, también para que la gente baje un poco la ansiedad y tenga en cuenta cómo puede reacomodar sus perspectivas en lo que resta del año o en lo que resta de su vida o en los próximos años. Decir de su vida en este país es bastante complicado, pero por lo menos para ver si se puede proyectar algo. ¿Sabes por qué, Facu? Porque no es lo mismo decir, bueno, a ver si me sube la carne y me limito un poco más en consumir la carne, que si tengo previsto alguna inversión de este tipo, ¿no? O Totalmente. si estaba con un crédito, o si en definitiva, ¿qué va a pasar con los alquileres? Hay un montón de variables que la gente quiere saber y que se preocupan y mucho por eso. Totalmente. Y cuando hablamos por eso, cuando hablamos de mercado inmobiliario, es muy abarcativo porque hay muchos sectores de la sociedad que están involucrados. Porque por un lado tenés quien quiere invertir Exacto. en ladrillos, como se suele decir, que quiere invertir ya sea desde un proyecto desde pozo, o quiere invertir comprando una propiedad para tener su casa propia, o para tener su local comercial propio, o para alquilarlo y generar un ingreso con eso. Sí. Tenés esa parte de la población. Tenés otra parte de la población que es la que se dedica a desarrollos inmobiliarios, a la venta y comercialización de materiales de construcción, por otro lado. Tenés familias que están involucradas con su vivienda, con el acceso a la vivienda. Exacto. Que muchas veces al no poder acceder al crédito, históricamente en el país, que es un problema crónico que siempre tuvimos en Argentina, Pero vamos y venimos, al no poder acceder al crédito como se debería, como quisiéramos, genera el conflicto, el problema de no tener una casa propia, tener que alquilar. Y bueno, ya sabemos lo que fue época de pandemia, previo a la pandemia y post pandemia con la vieja ley de alquileres, ya lo hemos hablado más de una vez. Veces, sí. Y bueno, a ver, aclaro de antemano que yo no tengo ningún tipo de camiseta política. Mi opinión en este punto tiene que ver con una cuestión estrictamente profesional y con una opinión o una perspectiva que veo del mercado inmobiliario en general, de acuerdo a cuáles son las condiciones de juego que tenemos actualmente. Bien. Teniendo en cuenta más o menos el año y medio que ha transcurrido desde la asunción de Milei hasta ahora. Estamos hablando de que empezaron a cambiar las reglas del juego desde diciembre del 2023 hasta ahora. Han pasado 15, 16 meses, casi un año y medio, y puedo decirte que al mercado inmobiliario le ha resultado muy positivo el cambio de reglas de juego. Bien. Y esto no es por la casualidad, porque se dio porque sí, sino porque también el gobierno ha colaborado con el dictado de determinadas normas, con la derogación de otras normas, y obviamente en materia macroeconómica, la estabilización de la inflación, digamos, o por lo menos la baja de una inflación del 25-30 mensual a una inflación del 3 y pico que tuvimos ahora en marzo, hace que uno viva de otra manera y que uno pueda proyectar las cosas de otra manera. Pero no fue solo eso, digamos, porque también la baja de la inflación, esta tendencia que se fue marcando durante el 2024 y que estos primeros meses de 2025, fue acompañada de otras normativas también, como por ejemplo la derogación de la vieja ley de alquileres, la libertad contractual para regular entre partes las condiciones de los contratos, para que sean previsibles los contratos, para pautar cada cuánto se ajusta el precio de un contrato, por ejemplo. También tuvo que ver en el mercado inmobiliario, tuvo una incidencia directa la regulación de Milei del año pasado de incentivar los créditos hipotecarios a través, por empezar con el relanzamiento de líneas de créditos hipotecarios, que si bien no todos los bancos salieron al mercado ofreciendo créditos accesibles,
pero había disponibilidad. Había disponibilidad y en el porque al principio del año pasado, si hacemos un poquito de memoria, la gente tenía mucho miedo. Y claro, porque ¿y cómo no? Decías, ¿cómo me voy a meter en un crédito hipotecario si hasta hace 2 días atrás teníamos una inflación del 30 mensual? Entonces, créditos ajustados por el UVA, que tiene que ver directamente con la inflación. Entonces la gente tuvo mucho miedo. Cuando la gente, llegando a mitad de año, vio que la inflación tenía una tendencia a la baja, ya empezó a acceder o empezó a consultar con más frecuencia esto de los créditos hipotecarios y se empezaron a dar desde la mitad del año pasado en adelante muchas operaciones de compra de inmuebles a través de créditos hipotecarios. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el estado actual del sector, del mercado en cuanto a la demanda? En este momento hay mucho requerimiento de compra? Bueno, tuvimos marcadamente hubo una aceleración en las transacciones inmobiliarias desde la mitad del año pasado en adelante. Motivado principalmente por esto de los créditos hipotecarios, que obviamente los créditos hipotecarios te cubren un porcentaje de la propiedad que vas a comprar, dependiendo de los bancos y dependiendo si sos cliente o no del banco. Ronda entre el 60, 70, 80% del monto del inmueble que querés comprar, te lo cubre el banco. Bien. Entonces se está dando un movimiento en una cierta franja de inmuebles que ronda entre los 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 dólares. Ajá. Todo eso traducido a pesos, porque los créditos hipotecarios hasta ahora se dan en pesos. Sí. Entonces teníamos un tema, que ahora con la eliminación del cepo tal vez se elimine, teníamos un tema de que como el banco te daba pesos y vos la operación inmobiliaria la hacías en dólares y te financiabas solamente un porcentaje, después tenías que salir con el cálculo a ver cómo convierto la diferencia, qué tipo de dólar blue, dólar ladrillo, dólar MEP. Es terrible bueno, eso. Era todo un embrollo que con esto de la liberación de cambiaria, ¿no? Sí. De esta desregulación cambiaria también, obviamente creemos que va a facilitar un poco. O sea, favorece. Favorece, sí, además favorece. Te da un poco mayor de previsibilidad, ¿no? Como para tomar decisiones. Lo que pasa es que esto también, obviamente estamos haciendo un poco de futurología, pero son las perspectivas que tenemos, por lo que vemos, por lo que anuncia el gobierno y por lo que vemos en el mercado, cuál es la tendencia. Creemos que es el momento en el cual los bancos, creemos que va a ser así, quienes nos dedicamos a esto, creemos que los bancos va a ser el momento que van a poner verdaderamente, como se decía antes, quinta fondo para salir al mercado con una mayor variedad, una mayor oferta en cuanto a créditos hipotecarios, que estaba bastante limitada, era como que no terminaban porque claro, ante la falta de disponibilidad de fondos, la falta de acceso al dólar, digamos, eso limitaba bastante todo. Ahora, al existir esa tranquilidad en cuanto a que ya no hay límites para comprar dólares, por empezar, y que los bancos van a tener un apalancamiento, un financiamiento un poco más pronunciado que lo que tenían antes, todo hace suponer que va a haber una mayor oferta en cuanto a créditos hipotecarios. Y el motor que está moviendo esa parte del rubro inmobiliario ha sido los créditos hipotecarios hasta el momento. Bien. Porque obviamente hay gente que tiene ahorros, hay gente que hereda determinados bienes y demás. Exacto. Bueno, pero el grueso de la población, para acceder a una vivienda o para invertir en ladrillos, necesita tener facilidades, ¿no? Facilidades de acceder al crédito, y es lo que teníamos bastante limitados hasta el momento, y creemos que con esta liberación del cepo, con la eliminación del cepo, creemos que se va a ver favorecido. Facu, hablabas vos de la construcción, ¿no? Y hoy escuchaba a gente del sector que contaba que más allá no es una cuestión de ahora, ¿no? De esta liberación y el posible aumento de precios. Hablaban del hierro, por ejemplo, y contaba concretamente de los ladrillos, que iban más allá de las medidas actuales, que en los últimos 2 meses habían aumentado alrededor de un 40%. Y esto justamente hacía que la gente prefiera comprar un usado a algo que se estaba construyendo, ¿no? Bueno, porque ¿cómo se daba claro, eso? Eso fue una situación coyuntural que se dio durante el transcurso del año pasado, que es producto también de la caída de ventas que hubo durante la época de la pandemia y post-pandemia, que hizo que haya mucha oferta de inmuebles usados. Sí. Al haber mucha oferta, obviamente los precios tienden a caer. Entonces en el mercado había muchos inmuebles usados a la venta. Porque la gente no quería alquilar, los había sacado del mercado y los puso a la venta, y muchas veces inmuebles que hace muchos años que no se le ponía ni un solo centavo para mantenerlos, entonces inmuebles deteriorados, por decirlo de alguna manera, depreciados en términos económicos. Y por otro lado se dio que durante todo el año pasado los costos de la construcción aumentaron bastante. Durante el 2024 estuvimos alrededor de un aumento del 70%. ¡Epa!
Entonces, mano de obra y materiales. claro, entonces eso influye en el valor del metro cuadrado a construir. Que obviamente eso hizo que durante el transcurso del año pasado los desarrolladores inmobiliarios tengan que reestructurar todo su flujo de ingresos, que reestructurar los números para ver en cuánto en definitiva salían a ofrecer lo que se construía. Y frente a eso, frente al inmueble desde Pozo, el inmueble a estrenar, teníamos mucha oferta de inmuebles usados. Entonces ahí es donde el mercado empezó a moverse primero, en los inmuebles usados. Y ahí es donde estamos viendo un mayor movimiento. Entonces, había pocas alternativas para invertir, en general en el país, ¿no? Había pocas alternativas para invertir en un inmueble a estrenar desde Pozo con financiamiento, con financiación. Es un producto difícil de encontrar. Por suerte acá en Sunchales tenemos alternativas de inversión de ese tipo, ¿no es cierto?, de inmuebles a estrenar de distintos tipos y distintos perfiles de usuario, de 1 o 2 dormitorios, más amplios, con locales comerciales. Hay ofertas en el mercado de proyectos en Sunchales actualmente, con financiación también, pero no son demasiados las opciones, ¿no? Claro. Entonces, ante haber escasa oferta de inmuebles nuevos con financiamiento, y con los precios un poco más elevados de lo que se podía adquirir un inmueble usado, por ahí mucha gente opta por, ante la posibilidad de obtener un crédito hipotecario, lo compro como está, claro, y entro a vivir como sea y después de a poco lo voy acomodando. Claro. Se fue dando eso a fines del año pasado. Y bueno, también esto da oportunidades también, porque en ese contexto también nace la posibilidad de quien quiere invertir, no para ir a vivir, sino como una inversión, quien quiere invertir en ladrillos, también está esto de comprar un inmueble usado a X valor, meterle las mejoras, los arreglos que sean necesarios, y al poco tiempo, a los 3, 4, 5, 6 meses, volver a venderlo, pero ya con un valor de un 30, 40% más, porque ya está en mucho mejores condiciones, con mejores terminaciones. Es decir, también se da ese foco de negocio. Sí, claro, ¿no? Sí, hay un Entonces, montón de gente. Quien quiere invertir en ladrillo no solamente tiene la opción de comprar el usado y usarlo o explotarlo tal como está, sino que está la opción de comprar barato, por decirlo de alguna manera, porque todavía los inmuebles usados están, en términos de mercado histórico, están baratos. Entonces es el momento como justo para comprar algo usado, para obtener una renta inmediata, porque no nos olvidemos que ahora vos, al invertir, quien tiene la posibilidad de invertir, ya sea a través de un crédito o a través de ahorros, quien tiene la posibilidad de invertir en un inmueble, al alquilarlo, va generando una renta ya prácticamente de forma inmediata, que se va actualizando también bastante rápido. Porque los índices de actualización que más se están usando son tanto los índices de ajuste por inflación como por el índice de contratos de locación. Claro, que no es como antes que estaban frenados, claro, y los dueños ahora no el propietario alquilar, que quiere invertir en una propiedad para ponerla en alquiler, tiene ya la certeza, que antes no la tenía, hace 3 años atrás no la tenía, ahora sí la tiene, de que puede ajustar el precio de la locación en términos razonables, no abusivos, porque no se está dando ningún abuso en el mercado. Que era lo que todos tenían claro, miedo. Tenían miedo. Cuando se libera libertad de contratación, bueno, ahora sonaron los inquilinos, va a haber... No hay abusos, no hay abusos. Se está dando contratos previsibles, que se están ajustando o por inflación o por el índice de contratos de locación, que para la gente que no conoce o que no sabe de qué se trata, el índice de contrato de locación tiene en cuenta la inflación, pero también el aumento de los salarios. Bien. Es un índice, un coeficiente que tiene en cuenta un promedio de los dos índices. Claro. Entonces, al ajustarse de esa manera, tampoco perjudica tanto al inquilino, porque se tiene en cuenta que el inquilino es un asalariado, en su mayoría de los casos. Entonces, a medida que se le va aumentando el salario, también se va ajustando el precio del alquiler. Y esto le permite al propietario que invierte en un inmueble a poder obtener una renta de una forma rápida y con un valor que se va ajustando en términos razonables también varias veces al año también. Sí. Entonces es una inversión que le puede generar una rentabilidad que hoy en día, fíjate cómo son las cosas en este país, hoy en día invertir en ladrillos parecería ser algo más previsible y más seguro que invertir, por ejemplo, en acciones o en bonos. Porque con la volatilidad que tuvimos, ya fíjate vos, quienes por ahí este país ven, pero ojo que esto está pasando a nivel mundial. Durante todo este año, todas las bolsas del mundo han caído. Es cierto. Los fondos de inversión, los ETF que nosotros podemos conocer como el SPY y el SP500, han tenido una tendencia a la baja en estos últimos trimestres. Y no se sabe, dicen que bueno, es una cuestión de reestructuración, de corrección, que después bueno, va a volver a su normalidad, pero hoy en día, bueno, los mercados están a la baja, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Con efecto Trump, China y demás cuestiones, pero lo que fuera. Pero hoy en día, si alguien tiene que invertir
lo que fuera, 30.000, 50.000, 100.000 dólares, yo no sé si va a querer invertir en acciones de una empresa de Estados Unidos o de Mercado Libre o de Google o de lo que fuera, o voy y me hago una construcción o en ladrillos. Exacto. Porque hoy en día la inversión en ladrillos te está dando una rentabilidad más previsible, que ya sabemos, ya podemos preverlo en el contrato, fijando contratos de 1 año, de 2 años, por valores previsibles que se van ajustando por acuerdo de partes, que ya nos dan una rentabilidad asegurada. Sí, al menos por estos años, ¿no? Por lo menos por estos años. Es el problema acá. Esta es la coyuntura actual. Exacto, exacto. Esto no quita que dentro de 6 meses, 1 año o 5 años estemos hablando de otra cosa, pero la coyuntura actual nos da esa sensación. Bien. Que la inversión en ladrillos, como históricamente, viste, está muy arraigado en la mentalidad nuestra. Sí, claro, es la mejor inversión son los ladrillos, siempre Tal vez ya es más, un refrán. Es la más conservadora, bueno, sí. pero hoy en día es también la más segura. Bien. Entonces ahí estamos viendo nosotros muchas posibilidades de inversión. Estamos viendo la posibilidad de inversión, como te digo, no solamente para quien tiene el acceso al crédito hipotecario, sino para quien quiere invertir. Bien. Porque hay opciones para acceder a la compra de algo nuevo financiado, porque hay proyectos en Sunchales con esa posibilidad. Y hay mucho, sí. Y también está la posibilidad de comprar usados para ponerlos en alquiler con una rentabilidad que creemos que en este momento termina siendo bastante beneficiosa. Bien. Muchas gracias por haber venido. Buenas expectativas, entonces. Muy buenas expectativas, Okay. la verdad que sí. Y bueno. te lo reitero, esto no es porque tengo una camiseta No, política lo que estás puesta. viendo, Esto digamos, es dentro una de... opinión objetiva Okay. por lo que veo del mercado inmobiliario. Así, en otros momentos, cuando veía que el mercado inmobiliario se iba al tacho, te lo dije, porque uno tiene que analizar las normas, tiene que analizar cuál es el mapa jurídico, pero también la realidad de mercado. Y Exacto. hoy por hoy, por suerte, somos optimistas. Me alegro, me alegro. Buenas noticias, entonces.